Bienvenidos a una nueva entrega con voz propia. Esta es una entrevista muy especial para mi mamá porque está su hijo predilecto, que ella sí lo ha decidido, un gran amigo, un compañero de aulas de la universidad. Tuve el placer de conocerse hace tantos años y formar una amistad que creo que fue automática. Y para mí es un placer tenerte aquí en mi espacio, Anderson Dirosía de León. Muchas gracias, Gladys Angelina Aguiar. Ahora tengo que decir el nombre completo porque ella es funcionaria. De verdad, un honor, un saludo para tu mamá y un honor estar aquí. Gracias por la oportunidad de venir a hablar un poquito de los temas que son de auge, pero también de mi historia y mis orígenes. Bueno, yo sé que muchas personas cuando van a esa entrevista van a querer conocer sobre la sentencia del Tribunal Constitucional, sobre toda esa vorágine que ha salido, pero a mí me gustaría, como hago con todos mis invitados, que conozcamos un poco de tu historia y de por qué defiendes de manera tan apasionada tantas causas orientadas a los derechos humanos. Entonces, para iniciar, si tú tuvieras que definirte, más allá de tus títulos, ¿cómo te presentarías? Bueno, yo diría que soy una persona alegre, humilde, resiliente, definitivamente soñador. Creo que todo lo que he logrado es porque lo he podido soñar. Y una persona muy disciplinada y trabajadora. Creo que todo el mundo sabe, es muy interesante porque la gente me ve muy formal en muchos espacios, pero tú muy bien sabes que yo soy muchas veces el alma de la fiesta, el que hace los chistes. Hay un alter ego, totalmente. Hay un alter ego. Y yo le digo a veces a la gente como, bueno, ustedes pensaban que era diferente, pero siempre ha sido así. Y creo que una de las características que más me gusta de mí mismo es que yo he seguido siendo la misma persona que salió de San Juan, desde que nos conocimos en los modelos de Naciones Unidas, que yo estaba allá en San Juan, y que todo lo otro, claro, es mayor preparación, mucha más madurez, pero siempre ese mismo niño alegre y dispuesto. Ya que mencionas San Juan, yo sé que para ti es muy importante que la gente sepa tus orígenes. ¿Cómo fue esa infancia en San Juan? Bueno, fue una infancia bonita y movida. Yo creo que desde San Juan yo aprendí a estar en el corre-corre, que también te pasó a ti, de las actividades extracurriculares, de lo que es estar en comunidad. San Juan tiene una particularidad de que no hay tanta, al menos en el pueblo, en el municipio, tú te puedes relacionar con gente quizás de una condición económica relativamente elevada, pero también de gente muy humilde, y eso para mí es una oportunidad. Yo estudiaba música en Bellas Artes cuando tenía 8 años, que es una institución pública. También estudiaba inglés en las tardes. Yo aprendí inglés en San Juan de la Maguana. Y en el caso de mi familia, yo fui criado por mi mamá, con mis hermanos, y siempre con esa idea de que como nosotros somos de un origen bien humilde, la herramienta que teníamos para salir adelante era la educación. Y yo entendí muy temprano que yo no hacía nada más. Yo no trabajaba, gracias a Dios, como niño. Y lo que hacía era, bueno, si lo que me corresponde es estudiar, pues déjame hacerlo bien. Y a eso me dediqué. Yo crecí en familia, tengo unas tías que me tratan como su hijo, con mis abuelos. Y nada, fue muy feliz, muy comunitario. Yo recuerdo que lo más lejos en San Juan hoy en día queda como a 15 minutos en vehículo. Y uno decía, wow, qué lejos. Exacto. Entonces, el ahí del campo, que era exacto, 20 quinas. Exactamente. Entonces es un espacio que sigue siendo muy acogedor. Debo decir que siempre recibo mucho apoyo de San Juan, cada vez que hay una noticia, cada vez que hay cualquier evento, porque la gente reconoce no solo mi disciplina y mis méritos, sino también el trabajo comunitario que yo hice en San Juan, pues yo estaba en todo. O sea, yo representaba a San Juan, que si en modelo, que si en olimpiadas, que si hacíamos kermés en el colegio. Entonces la gente... Tú eres un líder comunitario. Sí, yo lo pondría así, y siempre guardo San Juan muy cerca de mí. O sea, yo llego a las Américas y eso es cogiendo para San Juan, mis 3 horas para allá. Tú mencionabas los modelos de Naciones Unidas. Anteriormente aquí estuvo Víctor Benavides y hablamos también de esa gran experiencia. Yo recuerdo con mucha gratitud cuando te conocí en Nueva York, en un modelo de Naciones Unidas. Yo llegué nueva, ya tú eras un líder dentro de los modelos, ya tú habías coordinado, yo había participado varias veces y recuerdo haber aprendido mucho de ti.
Pero como ese niño soñador que simulábamos estar ahí tomando decisiones en el Consejo de Seguridad y todo eso, tú sí lo has logrado. Has continuado ese sueño y has logrado alcanzar grandes estamentos. Fuimos colegas en Pucamaima como abogados, pero no te quedaste ahí. ¿Cómo fue ese transcurrir de llegar hasta Harvard, dar el discurso de graduación, Países Bajos? Cuéntanos de esa experiencia y cómo para ti y tu familia, ¿qué significa que tú hayas podido recorrer todos esos escenarios? Bueno, primero yo no lo tenía planeado. O sea, no te puedo decir que cuando hacíamos Modelo de Naciones Unidas, yo me imaginaba que iba a llegar necesariamente ahí. Creo que también la perseverancia en el sentido de que en el camino tú encontrarás espacios y personas que te van a decir, por ejemplo, allá en la Pucamaima, mucha gente cuando sabía que yo iba a hacer Derecho Internacional, era como, no, pero tú seguro te irás a hacer una maestría en Derecho Internacional y llegarás a hacer matrimonio en República Dominicana. Y es una experiencia que puede pasarle a cualquiera, que luego no puede insertarse. Pero yo digo que trabajé duro y tuve mucha suerte. ¿Dónde tú estudiaste Derecho Internacional? Yo estudié Derecho Internacional Público en la Universidad de Leiden, en Países Bajos. Esa fue mi primera maestría especializada en ese tema. Luego duré 5 años trabajando entre tribunales internacionales, organizaciones y universidades en el Sin modestia, ¿dónde has trabajado? Porque es importante. ¿Dónde he trabajado? Claro, porque es importante que la gente conozca. ¿Dónde he trabajado? Señores, yo he litigado en los tribunales de la República Dominicana, he ido a San Juan a litigar, a Bonao, La Vega, al Tribunal Superior Administrativo, a la Suprema Corte de Justicia, pero el amigo aquí ha ido a la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Sí, bueno, mira, cuando yo terminé mi maestría, imagínate tú, hacíamos una maestría en Derecho Internacional Público y éramos 50 estudiantes, pero aproximadamente 30 nos especializamos en Derecho Penal Internacional. Algo que no sabe la audiencia es que yo participé en una competencia, bueno, en 2 competencias de Derecho Penal Internacional, Gladys también, una generación después, y yo me quedé enamorado del Derecho Penal Internacional porque justamente conjugaba saber de derecho internacional público, pero también ese litigio, que si había un acusado, que si habían víctimas, y me encantaba y me fui a hacer eso. Yo me gradué un jueves y el lunes siguiente yo comienzo como pasante en la Corte Penal Internacional. Fui el primer pasante dominicano. En ese momento había una jueza de República Dominicana, pero nadie más del país. Luego de la Corte Penal Internacional voy a las salas extraordinarias en Camboya, eso en Asia. Yo cuando llegué allá fue que me di cuenta que estaba a 12 horas de diferencia de aquí, así que imagínate cómo era hablar con mi familia. De ahí seguí a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, ahí me agarró COVID. Bueno, el COVID me agarró aquí en un viaje de fin de semana para el cumpleaños de mi mamá. Y de la Corte Interamericana luego comencé a trabajar con la Universidad de Columbia en el proyecto de libertad de expresión, que es de hecho donde trabajo ahora. Y posteriormente fui abogado becario en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en Washington, D.C. ¿En qué consiste ese proyecto de Colombia de libertad de expresión? El proyecto donde yo trabajo es una iniciativa que promueve y analiza decisiones de todo el mundo en materia de libertad de expresión. Nuestro mayor proyecto es una base de datos que tú puedes entrar ahora mismo y buscar temáticamente cualquier decisión de libertad de expresión. Nosotros producimos unos análisis donde determinamos si cada decisión avanza, restringe o tiene un producto mixto respecto a los estándares internacionales de libertad de expresión. Ese es el producto base, pero a partir de ahí nosotros tenemos muchas iniciativas, por ejemplo, iniciativas académicas, a veces enseñamos, a veces tenemos conservatorios, pero también tenemos, que es por ejemplo lo que yo más me encargo, tenemos participaciones en casos particulares, hacemos observaciones a organismos de Naciones Unidas. Nosotros, por ejemplo, participamos en un caso recientemente de un periodista en Perú, que le estaban haciendo una investigación en el marco de su ejercicio profesional, y tú vas como amigo de la corte, amicus curiae, y le presentas al tribunal estándares en materia de libertad de expresión. Eso es básicamente lo que hacemos, pero hay un poquito de todo. El año pasado coordiné un capítulo de un libro, ahora estamos trabajando en un proyecto sobre resoluciones de derecho blando, y un poco de todo, pero ese es, la gente no lo sabe, pero ese es mi trabajo principal como consultor principal en materia legal y política de la iniciativa. En materia de República Dominicana, en libertad de expresión, desde tu óptica, ¿cuál es la realidad? Bueno, la realidad es que
En República Dominicana no tenemos un contexto retador, por así decirlo, de la libertad de expresión. Las personas ampliamente pueden expresarse. En el contexto político no hay nivel de persecución. O sea, estamos hablando de que a nivel global tú compararías, por ejemplo, Hong Kong, que son estados donde sí hay mayor represión, Cuba, incluso en los Estados Unidos ahora mismo se ha observado el tema de que hay personas que si se expresan contrario a la agenda que tiene el gobierno central. Mira lo que pasa con la Universidad de Harvard y la misma Columbia, que si no están alineados con los intereses del gobierno hay ciertas repercusiones. Recorte de presupuesto, eliminación de asignaciones. Exactamente. Acá en República Dominicana pueden haber casos particulares de personas que quieren procesar a otras que ejercen su libertad de expresión, particularmente periodistas. Aquí está el tema de la desinformación, pero en general aquí hay un ambiente muy positivo para la protección de libertad de expresión. Recientemente tuvimos en la palestra el tema de la llamada ley de comunicaciones, hay quienes le llaman ley Mordaza, porque sí, por ejemplo, desde mi percepción yo entiendo que, como tú dices, que hay una libertad, yo creo que excesiva de todo lo que la gente puede decir en un medio de comunicación. Pero desde tu óptica, ¿hasta qué punto sería bueno que el Estado regulara la comunicación en ese sentido? Bueno, yo soy un académico de libertad de expresión. Usualmente nosotros no favorecemos ese tipo de medidas. Más bien, lo que se habla es de contramedidas de información. Y ahí sí nosotros debemos tener un mayor rol de parte ¿Qué es una contramedida de información? Una contramedida es que, por ejemplo, cuando sale una noticia que es falsa, y te voy a poner un ejemplo, aquí hay mucho estereotipo sobre las personas haitianas. Y de repente hay una noticia que evidentemente está manifestando odio sobre las personas haitianas. ¿Qué está haciendo el gobierno para contrarrestar esa información? Y te doy otro ejemplo. Antes de ayer salió una noticia, ayer o antes de ayer salió una noticia sobre la cantidad de personas en el Distrito Nacional contagiadas con VIH y te decía que aproximadamente 10,000 personas eran personas LGBTI o que utilizaban drogas con VIH. Pero en el caption de la noticia te decía que en realidad había más de 60,000 personas heterosexuales y otras personas, ¿verdad? ¿Qué te dice eso? Que la noticia fue planteada de una forma que buscaba estigmatizar a esos dos grupos, a quienes usan droga y a lo que no, cuando la realidad es que la enfermedad es mucho más amplia. ¿Dónde está el gobierno aclarando cuál es la información veraz y correcta? Eso es muy distinto a tú cortar lo que dice la gente. Y en términos de políticas de libertad de expresión, eso no es aconsejable porque cuando las personas no pueden hablar, tú lo que tienes es una erosión social. Cuando la gente no puede hablar, eventualmente eso también trae violencia y también trae que la gente se sienta amordazada, que es el ejemplo. Entonces hay que tener mucho cuidado y además con cuál es el órgano que ejerce esos controles, porque usualmente aquí el planteamiento son de órganos centralizados. Tú no puedes tener una agencia del propio gobierno determinando qué es lo que está correcto que se diga y lo que no. Sí, porque ahí tenemos el ejemplo de Venezuela, correcto, que normalmente cuando tú conoces a un venezolano que ha hecho vida política sobre todo, o que vive allá y entra y sale, tú te das cuenta que la realidad de lo que estamos viendo en los medios de comunicación o lo que se sabe, lo mismo pasa en Cuba, es muy distinto a lo que verdaderamente está pasando allá. Yo crecí, y siempre lo digo, creo que es el ejemplo más inusual, pero para mí es un referente. Yo crecí viendo las novelas venezolanas. Todavía las veo en YouTube. Y es increíble cómo la dictadura, porque para mí, si es una dictadura, Méndez que quiera decir que no, acabó con la televisión venezolana. Y de ellos ser los pioneros en producción de televisión, actualmente no existe la televisión venezolana. Y es porque ellos se dieron cuenta. Recuerdo que yo veía una novela que se llamaba Cosita Rica, que la he visto como 70 veces. Bueno, es una novela de una historia. Somos tú y yo. Ah, bueno. Pero en esa novela hay un fragmento social que tal vez en ese momento pasaba desapercibido, que habla de cómo el gobierno empezó a quitarle tierra a las personas marginadas y a vendérselo a amigos del gobierno, y empieza a hablar de esa lucha social donde las personas empezaban a protestar por la restricción para cambiar dinero, de la restricción de la comida, y empezaba a hablar de esa represión que había de la policía, de la falta de libertad de expresión. Pero en ese momento, una novela de hace 20 años atrás, pues eso se veía como hechos aislados. Claro. Y tal vez uno se centraba. No como que era una... Pero si tú lo analizas desde ahora, te das cuenta que la novela era una denuncia social de lo que estaba pasando. Y evidentemente en muchas partes del mundo el arte se ha utilizado como un mecanismo para mostrar la realidad.
la realidad. Por ejemplo, ahora mismo yo estoy trabajando en un proyecto chulísimo sobre los trinitarios que habla de cómo Duarte utilizó el arte, el teatro, para implementar en el criollo, que era como se nos decía en ese momento, la idea de libertad y poderlo divulgar sin que el gobierno haitiano se diera cuenta. Entonces, verdaderamente, las dictaduras o los sistemas de gobiernos que buscan reprimir, lo primero que hacen es reprimir la televisión, la radio y la libertad de expresión. Déjame darte un ejemplo y hacer un punto sobre la evaluación que tú estabas haciendo. Aquí sí hay mayores retos en el tema del derecho a la protesta y creo que se complica un poco más con el Código Penal, en el tema de la autorización y no recuerdo si es la rebelión, el tipo penal de rebelión, pero quiero ir con el ejemplo de Rusia. Como las personas bien saben, Rusia está en guerra con Ucrania, pero para los rusos militares que participan en esa guerra, ellos no están participando en una guerra de agresión. Es decir, no es Rusia que está agrediendo a Ucrania, sino que es una guerra de salvación. Ellos se están defendiendo. Le vendieron un discurso de que hay prácticamente unos nazis que no quieren saber de los ucranianos de origen ruso y ellos están allí salvados. O sea, ellos son, en la película gringa, ellos serían los gringos que vienen a salvar todo. Son los héroes. Y ese es, yo creo que el reto acá en República Dominicana, más allá de estas medidas cualesquiera que pueda tomar directamente sobre la expresión, es cómo educamos a las personas para que puedan digerir bien las noticias. Y nos pasa, te aseguro, que con familiares a nosotros. A veces nos llegan con mensajes de WhatsApp y nos dicen, mira, se está acabando el mundo, porque una gente lo manda en un grupo de WhatsApp. No, mi mamá, por ejemplo, yo soy la abogada de la familia. Y ella y su esposo me llaman para pedirme una consulta sobre un tema. Pero ellos tienen una respuesta ya. Claro. O sea, ellos tienen una apuesta, ellos tienen una respuesta. Y normalmente lo que yo le digo no tiene ninguna relevancia para ellos porque ellos tienen una idea en función a lo que vieron en las redes sociales y en función, no importa lo que tú le expliques, porque lo que esté en las redes sociales, la gente lo da por bueno y válido. Y el problema es que de desacreditar a una persona es muy fácil, pero limpiar su nombre... Por ejemplo, yo recuerdo haber colaborado con alguien en un momento con su tesis doctoral que hablaba sobre eso, sobre hasta qué punto la libertad de expresión, la información y la comunicación sobre una persona que está pasando un proceso penal es válida. Porque luego de que a mí me descargan o me declaran inocente, tú sigues siendo culpable. Tú sigues siendo... La sociedad. ¿Quién sale a limpiar tu nombre? ¿Y qué credibilidad tú tienes? Porque al final del día... las personas te siguen viendo con el estigma de la condena o del proceso que llevaste. O sea, ya tú eres asesino, ya tú eres violador, ya tú eres agresor, ya tú eres ladrón. Y no importa que un tribunal te descargue. O sea, así se queda. Como las personas que entienden que la privación de libertad preventiva es una condena y que debe ser una regla o que un caso va a ser exitoso porque a una persona le dé privación de libertad. Si nosotros educamos y le explicamos a la persona, mira, tú tienes presunción de inocencia y eso es sencillamente un proceso, quizás no se cree ese estigma social de que, bueno, cualquiera lo pueden acusar, pero hasta que a ti no te condenen más allá de toda duda razonable, tú sigues siendo una persona inocente, aunque estés en un proceso y aunque estés en un proceso que probablemente sea muy bochornoso. Y más allá de eso también, la reinserción social, que es la finalidad de la pena, de acuerdo a nuestra Constitución. Y a la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Exactamente. Es más difícil porque reintegrarte, por ejemplo, ahí te traigo el ejemplo del caso de los 5 chicos de Central Park. Claro. Es muy impresionante lo que logró Oprah, retratando lo que esas familias vivieron y te muestra cómo algunos de ellos terminaron delinquiendo cuando en principio eran niños que no sabían lo que era delinquir, porque cuando salen no se pueden reintegrar a la sociedad. La exclusión. La exclusión, el tema del registro. Por ejemplo, actualmente aquí, que es algo con lo que yo tengo sentimientos encontrados, en el proyecto Déjala Ir, dentro de lo que se está planteando, se plantea, entre todos los proyectos que ellos tienen, porque es un compendio de proyectos, la creación de un registro de agresores sexuales. Y bueno, yo lo veo de una óptica. Por ejemplo, en mi caso, yo no llevo como abogada casos de violación, porque emocionalmente para mí son muy desgastantes. Entonces yo no lo llevo ni a favor ni en contra. Si a mí cuando me han llamado personas en este tipo de casos, yo busco un abogado que considere que sea bueno y lo refiero, porque emocionalmente para mí es muy cargado. Pero entonces ahí entramos en el tema de la... ¿A favor o en contra del registro? Tengo sentimiento encontrado. Exacto, el entrevistado me está entrevistando. Mira, yo estoy a favor, por un lado, porque verdaderamente como madre, para mí sería idóneo saber que quienes trabajan en el colegio de mi hija no tienen ningún tipo de tacha en ese sentido.
Porque hay personas que tienen enfermedades. O sea, la pedofilia existe. Y eso es real. Claro. Incluso parte del tratamiento es simplemente evitarte la tentación. Hasta la Biblia dice eso. La Biblia no te manda a que tú no te dice que tú no puedes ser una persona pecaminosa, te dice que te abstengas del Pero pecado. una pregunta, ¿tú quieres saber tú o tú quieres que el colegio sepa? Yo quiero que exista un registro que se pueda validar para la contratación de esa persona. Pero no tener acceso tú directamente. No necesariamente. Porque mi preocupación con este tipo de registro es el manejo de la información. ¿Quiénes van a tener acceso a él? ¿Quiénes van a tener acceso a él? Y tú pudieras explicar y decir, bueno, hay ciertas instituciones, ciertas sociedades que deberían tener acceso. Por ejemplo, un colegio que esté contratando a personal para tratar con niños y tú eres una persona condenada, reincidente en... El trae que está contratando choferes. Eso se pudiera ver, pero a veces el problema que genera con un tema de acceso a la información, que probablemente esta persona lo que está pidiendo un trabajo en el Ministerio de Industria y Comercio que no tiene absolutamente nada que ver con niños y eso se lo van a negar porque fue condenado en un momento con una condena que ya él cumplió. Mi preocupación también es que... O ella. Exacto, ella, porque también es otra cosa. Hay un estigma de que las agresiones sexuales solamente vienen de los hombres y no es así. Hay mujeres que son agresoras sexuales. No, y en nuestra sociedad es celebrado cuando es una mujer mayor de edad que está con... Sí, porque está famoso el que tú te juntas con un grupo de amigos y tu primera experiencia fue con la nana, fue con la vecina que tenía 25 años y tú tenías 10 años. Exactamente. Señora, eso fue una violación. O sea, eso no es un chiste. Exacto. Y yo soy muy categórica del tema de que digan que los niños tienen novia. Mi hermanito que tiene 18 años, mientras tenía 13, 14, 15, delante de mí no puede decir que tenía novia. Y si tú tienes una amiga, tú no tienes novia, tú no tienes nada de tener novia. Claro. Y yo era categórica, mi mamá decía, no, yo era categórica en eso. Pero te decía, el problema de aquí yo creo legislativo en materia penal sobre todo, es que traemos modelos de otros países sin hacer como el trabajo previo. ¿Por qué? En Estados Unidos, ese tema del registro de agresores sexuales viene con un acompañamiento de un trabajador social que te monitorea y te supervisa constantemente porque tú no puedes vivir donde haya niños menores de edad que no sean familiares tuyos, porque tú no puedes vivir cerca de una escuela, porque tú no puedes trabajar. Entonces, hay una responsabilidad del Estado donde yo sigo monitoreando a esa persona y también existe una agencia donde esa persona puede ir a ayudarle a buscar trabajo. Entonces, ¿tenemos eso en el Estado Dominicano? No. ¿Cuántas personas no hay ahora mismo privadas de libertad con una medida de coerción vencida? Claro. Porque tenemos un sistema de justicia colapsado. No podemos bien tenerlo en la prisión. Porque necesitamos recursos. Porque tenemos una Oficina Nacional de la Defensa Pública que no tiene los recursos suficientes. O sea, seguimos teniendo defensores públicos con 300 y 400 expedientes a su cargo, un único defensor. O sea, eso es una labor titánica, mal remunerada, que el Estado... O sea, Claro. Yo sobre el registro solo decir que yo no me he posicionado porque yo tengo que ver exactamente cómo eso va a funcionar en la práctica. No creo que sea una idea inherentemente mala. Creo que Noruega tiene un modelo que les ha funcionado. España también lo tiene. Pero es como tú dices, hay que ver cuáles son las condiciones que nosotros tenemos, cómo se ve en la práctica e incluso cómo se ve en el proyecto, porque creo que el Código Penal sí hablaba de registro, pero es un principio básicamente el registro, pero ¿cómo se aplica eso? No, el proyecto Déjala Ir, dentro de lo, por ejemplo, aquí tuvimos a la diputada Liz Mieses, que nos habló un poquito sobre eso, contempla una creación específica de un registro de agresores sexuales. Hay que ver también cómo se va a desarrollar eso en las comisiones en el Congreso, cómo va a ser que va a salir esa pieza estructurada. Pero como tú dices, el tema del manejo de la información, también hay un tema. Luego que una persona cumple su condena, tiene derecho a rehacer su vida. Y entonces, qué difícil es hacerlo con una tacha. Por ejemplo, algo que yo siempre he dicho. Una letra escarlata. Exactamente, como un letrero fosforescente, que evidentemente va a ser alarmante para cualquier persona. Pero como hay que ver el tratamiento. Entonces, para ti el derecho no solamente es administrar una norma o aplicarla, sino que tiene que ver mucho con justicia, con equilibrio y con equidad. Y entonces ahí entramos a tal vez lo que te tiene en la palestra en este momento, que es la sentencia del Tribunal Constitucional. Primero que nada, ¿por qué tú te motivas a llevar esta causa al Tribunal Constitucional? Bueno, hay dos razones generales, más allá del caso. Número uno, yo desde el colegio era esa persona que siempre peleaba y defendía a los demás. Yo recuerdo
que teníamos un viaje del colegio, un viaje académico, y le habían dicho a los más indisciplinados, como no, ustedes no van. Y yo fui a la dirección, yo era presidente de curso, y yo le decía a la dirección, bueno, pero es que si esto es un viaje académico, tú no puedes sancionar a los estudiantes que tú consideres indisciplinados quitándole la oportunidad de seguir aprendiendo. Esa era mi lógica. Yo fui, al final lo dejaron ir al viaje. Entonces, esta era una norma inminentemente injusta, número uno. El hecho de tú obligar a personas a que vivan con miedo, a que tengan un proyecto como lo tienes tú o como lo tengo yo, un proyecto de vida, un proyecto profesional, una familia, y que todo eso pueda caerse en un segundo solo porque se enteraran de tu orientación sexual diversa, sea cual sea la forma. Vamos a conceptualizar. O sea, la ley, ¿cuál era la ley? ¿Qué decía específicamente? Este era el Código de Justicia, eran dos, el Código de Justicia Militar y el Código de la Policía Nacional, de Justicia de la Policía Nacional, que en dos de sus disposiciones establecían que se sancionaba la sodomía, entendida como la relación sexual entre dos personas del mismo sexo. Bueno, la sodomía en ese contexto, porque la sodomía realmente, como se define en ese contexto, era el coito anal, lo cual quiere decir que puede ser perpetrado, si estamos hablando de un delito, por dos personas de distinto sexo. Claro. Pero en ese caso, solo se sancionaba entre personas del mismo sexo. Entonces, aunque la disposición sancionaba específicamente un acto, en la práctica lo que se perseguía era la identidad, era la persona, porque inmediatamente... Sí, tu preferencia sexual te define. Exacto, inmediatamente se enteraban de cuál era tu orientación sexual. No hay que ser matemático para saber que si tú eres gay, eventualmente tú vas a tener ese tipo de sexo, y entonces te perseguían. Incluso uno de los casos que hemos hablado en entrevistas fue de una persona lesbiana, que no fue que la encontraron haciendo nada, sino que se supo que era lesbiana. Pero aún ella fuera lesbiana y la encontraran con una mujer, esa no sería la definición de sodomía en ese contexto, dependiendo del tipo de acto que hicieran, pero en principio no. En principio no hay con qué. En principio, exacto. En principio no habría con qué en ese contexto. Pero bueno, igual la sancionaba. Entonces... ¿En qué consistía la sanción? ¿Destitución? No, sanción correccional. Eran dos tipos de sanciones. No recuerdo ahora el margen, porque lo que variaba era por el estatus. Por ejemplo, si era un militar académico, que si ya era oficial, creo que era como hasta 2 años. Y si tú eras solo enlistado, en el caso de los militares, era hasta 6 meses De prisión. De prisión correccional. Pero tú sabes que cuando tú cometes un ilícito penal, eso también es causal luego de acciones disciplinarias, que es la otra parte ya a través de otra normativa. Además de eso, a mí eso yo no lo he dicho para dar primicias aquí. Acá en República Dominicana yo fui discriminado en un restaurante. Eso fue hace como 2 años. Sí, recuerdo. Estaba con mi ex pareja de ese momento. Y yo lo denuncié por redes sociales. Al final lo que fui objeto de un sinnúmero de mensajes de odio. Y aún así yo decidí presentarme a la fiscalía y presentar la denuncia. Hasta el día de hoy nosotros no tenemos respuesta formal de la fiscalía. Lo que sí sabemos es que en un momento la fiscalía nos dice, traten de llegar a un acuerdo porque la base legal aquí no te contempla la orientación sexual como motivo prohibido de discriminación. El tipo penal de discriminación dice, no se te puede discriminar por color de piel, por tu sexo, por tu nacionalidad. Pero es una mala interpretación porque la Constitución te habla de no discriminación. La Constitución te habla de eso, pero recuerda que el principio de legalidad penal te exige que haya un tipo penal. Que haya un tipo penal de forma explícita. Yo tengo una teoría de por qué eso puede ser discriminación motivo de sexo. Yo pudiera explicar eso en un tribunal. Claro. Pero si yo soy un abogado de la defensa y ahí no dice explícitamente orientación sexual, tú sabes que yo lo voy a defender. Claro. Y esa fue la discusión que me llevó a mí al Congreso en las vistas públicas del Código Penal, porque los congresistas, como ahora muchos de ellos están alérgicos a la palabra orientación sexual, la querían sacar y de hecho la sacaron del Código Penal bajo la perspectiva de que otras características personales lo cumplen. Pero de nuevo, eso deja el debate en un tribunal penal de si el juez de turno considera que la orientación sexual es o no era. Cosa que viene quizás a cambiar un poco a partir de esta decisión.
porque no había mención explícita a la orientación, ni siquiera en la Constitución. No había mención explícita. Es el Tribunal Constitucional ahora en esta decisión que dice, esta es una condición personal. Cuando la Constitución dice condición personal, se incluye la orientación sexual. Pero claro, el derecho constitucional te permite métodos de interpretación Claro. que no son necesariamente aplicables. Porque ahí tú entras en el test de racionalidad, entras en la ponderación y entramos en un catálogo más amplio de derechos humanos y también tomamos el precedente de otros países que están más desarrollados en la materia. Exactamente. Pero en derecho penal se supone que el perpetrador o la persona acusada debe tener la previsión de cuál es exactamente la conducta antijurídica. Y al no tener orientación sexual, lo que te dice el Estado es que está permitido discriminar. Entonces, esa es la mayor motivación. ¿Cómo es posible que aquí se pueda normalizar que por una persona ser distinta, tener una orientación distinta, es legítimo y aceptable que tú puedas negarle sus derechos fundamentales? ¿Cuáles fueron los derechos fundamentales específicos que ponderó el tribunal? El tribunal basó su decisión en el derecho el libre desarrollo de la personalidad, el derecho a la privacidad y el derecho al trabajo. Nosotros argumentamos más, nosotros incluso argumentamos libertad de expresión, porque evidentemente si tú ni siquiera puedes decir quién eres, y no libertad de expresión en los cuerpos castrenses y la policía, porque todos sabemos que hay un régimen especial, que los policías no pueden estar diciendo, tú sabes, pero como bien hablábamos antes de iniciar el programa, uno es profesional, uno viene a entrevistas, pero uno en su espacio privado tiene su vida, Claro. como todo el mundo. Los policías y los militares no podían en su vida como todo el mundo ser quienes ellos eran y expresar como ellos eran por miedo a esta sanción. Entonces ahí también hay una vulneración de la libertad de expresión. Entonces, libre desarrollo de la personalidad, porque el tribunal entiende, como efectivamente lo es, que tu orientación sexual está dentro de ese marco de las cosas que tú puedes decidir y puedes planificar, así como tú puedes planificar si tenés hijos o no tenés hijos, si casate o no casate, si estudiar derecho, estudiar medicina o no estudiar. Todo eso es parte de tu libre desarrollo de la personalidad. Privacidad, porque la norma, las disposiciones desbordaban el ámbito disciplinario de la policía y de las fuerzas castrenses. ¿Por qué el ámbito disciplinario? Porque se establecían otras sanciones para, por ejemplo, faltas durante el ejercicio, que son todas correctas, pero esta no era durante el ejercicio. En tu vida privada. Si a ti te encontraban en tu casa, si se sabía de que tú en tu casa, tú ibas a tener esa... Es más, ni en tu casa, tú te ibas a Nueva York y tú en Nueva York te besabas con alguien y tú tenías un colega tuyo que te veía y se lo decía a tu supervisor y ya eso era suficiente para perseguirte. Entonces, el ámbito de la funcionalidad entre la sanción y los que se buscaba proteger no tenía sentido. Y ese, de hecho, el principal análisis del tribunal. El tribunal hace un test de razonabilidad y te dice, esta medida no tiene fin legítimo. Porque si tú me dices a mí, bueno, hay evidencia de que las personas LGBTI son más cobardes, son menos inteligentes, no pueden sostener un arma, eso te daría un fin legítimo. Pero lo que le probamos al tribunal es que... Que ahí entraríamos lo que sería una discriminación positiva en función a la condición particular de cada persona, que es lo que pasa cuando tú estás embarazada. Por ejemplo, que te dan un parqueo preferencial. Exactamente. Mira. Pero en este caso no hay ninguna evidencia que señale. Por el contrario, la evidencia es que hay muchas personas LGBTI que están sirviendo... ¿Hay estadística de eso? De las Fuerzas Armadas. ¿Tú con... No. Nosotros tenemos decisión, por ejemplo, de Brasil, donde lo que te dicen es precisamente... No hay ningún estudio, no hay ninguna evidencia empírica que te diga que las personas LGBTI están en menor capacidad. No, yo te preguntaba estadística, si a propósito del caso y todo lo que ustedes investigaron y todo lo que ha pasado ahora, ¿ustedes tienen alguna estadística o alguna idea del número de personas de la comunidad LGBTI que están alistadas, que pertenecen a cuerpo? No, eso es imposible. O sea, porque es imposible detenerlo. Claro. Porque la gente está en el closet y la gente está con miedo. Vivió con miedo a que se sepa su orientación sexual. Eso tú no lo puedes hacer ni siquiera en la población general. O sea, ahora mismo en República Dominicana, tú haces en el censo, tú preguntas, ¿usted es gay o lesbiana? No sé qué. Y eso nunca te va a arrojar una cifra real. Porque, número uno, la mayoría de personas en países conservadores como estos ni siquiera pudieran ubicarse. Hay gente que no sabe la diferencia entre gay, bisexual y una persona trans. Entonces, eso te haría que esos datos estarían muy alejados de la realidad. Siempre. Tú sabes que para mí tratar este tema es un poco complejo, porque la gente no entiende que lo primero es que como abogado tú tienes que ser objetivo. Y para eso tenemos el ejemplo de
la balanza y esta mujer espectacular, que si toda la abogada tuviéramos ese cuerpo espectacular, more, fuéramos modelo y no abogada. Por eso tiene una venda, porque se supone que la justicia es ciega y que cuando tú vas a analizar un caso, tú debes hacerlo desde la imparcialidad y la objetividad. Y evidentemente todos los seres humanos tenemos sesgos mentales y eso va hasta de lo más sencillo. O sea, hay gente, por ejemplo, un ejemplo súper trivial. Yo no voy a un salón donde hay un bochinche todo el tiempo. Claro. O yo tengo la percepción de que pierdo mi tiempo y que cuando yo me vaya también van a hablar de mí. Simple. Muy sabio esa última parte. Y eso es un sesgo mío. Claro. Lo mismo pasa que el tema de color. Hay un experimento que se ha hecho con niños en diferentes universidades que le ponen un muñeco y le preguntan cuál es la diferencia entre este mini y el de color es malo. ¿Por qué? ¿Por qué es malo? Eso es un sesgo mental que viene aprendido. Lo mismo pasa con el machismo y ahora con el feminismo porque ya tenemos una ola de niñas que han crecido con mamás que son feministas. Y a mí, por ejemplo, me ha tocado que yo tengo, bueno, tú lo sabes, opiniones muy en algo puedo ser muy conservadora, en algo tal vez en el medio, como derecha centro, izquierda centro. Un poquito más conservadora, pero sí. Exacto. Pues, que también es relativo. Ojo, el disclaimer que él me dio es, yo voy a compartir el podcast, que no siempre comparto sus opiniones, pero tiene buen contenido. No, también algo que la gente debe reconocer, cuando se posiciona alguien entre derecha, izquierda, etcétera, es relativo en el sentido de que tú probablemente eres mucho más conservadora que yo, mucho más a la derecha que yo, pero es muy probable que en otras comunidades y en otros sectores en los que tú estás mucho más a la izquierda. A la percepción. Mucho más progresista. Entonces ahí te decía, como abogada, si tú me preguntas a mí, me siento orgullosa de tener un tribunal constitucional que no se deja presionar, que decidió en base a lo que establece la Constitución. Yo trabajo mucho el tema de la Constitución con los jóvenes y ese es el deber ser. Pero, ahí entra el tema de la construcción social. Claro, como tú dices, algo que tal vez el tribunal no profundizó en demasía fue el derecho a la intimidad y el honor. Se fue más por la libertad, el libre desarrollo de la personalidad. Pero es que esto no es un tema solamente de personalidad, es un tema de que lo que pasa en mi casa es privado y que nadie tiene el derecho de divulgarlo bajo ninguna razón. Lo otro es la no discriminación. Sí, mi preferencia sexual es mía y algo muy personal y yo no le hago daño a nadie con eso. Es lo mismo que si a uno lo juzgaran porque se divorcie. Claro. Que sí te juzgan, amores, sí nos juzgan, sí. Yo lo mencioné así mismo. Que te juzgan porque te divorciaste, porque eres mamá soltera. O sea, recientemente antes de empezar a grabar aquí me estaban preguntando, ¿y qué es tan difícil para ti ser mamá soltera? Señora, lo más difícil del mundo. Amo a mi hija, pero lo más difícil del mundo. Entonces, ahí entra tu preferencia sexual. Ahora, fuera de ese análisis jurídico de que para mí la sentencia es correcta, entonces me contrapone también mi convicción de fe y mi rol como madre en cuanto a cómo tal vez hay cosas que se distorsionan. Entonces, a mí me gustaría saber tu opinión de esta vorágine que se ha desatado ahora también en las redes sociales por parte de miembros de la comunidad, de policías subiendo con el uniforme, video con una cartera, pintándose la boca, no sé qué. Porque también hay, yo creo que esa lucha que tal vez es justa, se desproporciona y trae una imagen tal vez negativa. Porque bien es cierto que el uniforme hay que respetarlo. O sea, ¿qué opinión tú tienes al respecto ahí? Yo vi un corte de Calcaño, no sé si tú lo conoces, el politólogo. Él hablaba de los efectos de verdad. De una cosa es decir la verdad y otro es las cosas que crean efecto de verdad. Y él decía que uno usualmente tiene prejuicios y que si te dicen una mentira que se suma a esos prejuicios ya existentes, crea ese efecto de verdad. Eso pasó con esas imágenes caricaturescas de lo que es ser una persona homosexual y de lo que sería ser una persona homosexual y policía, que se comienzan a grabar con el uniforme y no sé qué, y la gente, sí, míralo ahí, eso es exactamente lo que vino a ser la decisión, eso es lo que dicen. Exactamente. Porque en la imagen de estas personas, eso es lo que es una persona homosexual y esta sería la persona homosexual siendo policía. Pero realmente nada más alejado de la realidad en el sentido de que esta decisión y la acción que nosotros llevamos no buscaba crear privilegios, no lo creo, no buscaba poner a las personas LGBTI en una mejor posición que las personas heterosexuales, no buscaba que los policías y militares pudieran hacer cosas que están prohibidas para las personas heterosexuales. No era eso. Era sencillamente ponerlas en la misma condición al declarar inconstitucional una disposición que perseguía de manera específica
a estas personas de orientación sexual diversa. Pero volvemos al tema de la desinformación y cómo desde ciertos sectores también se trabaja desde el miedo de la gente. Al final, la gente no entiende, y doy el ejemplo de las mujeres. Tú sabes que en su momento hubo una discusión de si las mujeres debían pertenecer o no a la policía. En todos los países Claro. si debían pertenecer a la policía o a las Fuerzas Armadas. Y varios de los argumentos eran, ¿quién se va a parar enfrente de una mujer policía? ¿Quién va a respetar a una mujer policía? Y las mujeres van a llegar... Yo le tengo más miedo. Las mujeres, tú deberías, sí, porque son bien fuertes. Y dicen, van a llegar con su maquillaje y van a llegar con su faldita, como todas esas ridículas. Y le prohíben maquillarse. Exactamente. Entonces, al final, es verdad que tú vas a tener personas con orientación sexual diversa, como lo has tenido siempre, pero esas personas tienen que acogerse a las mismas normas que el resto de personas. ¿Y cuáles son las normas? Tú no te puedes maquillar. Sea que tú seas hombre o mujer, lo que sea, tú no te puedes maquillar. Tú tienes un uniforme. Tienen hasta protocolos de corte de cabello, que nosotros no hemos dicho, porque tú seas una persona LGBTI, ahora tú te puedes poner peluca. Claro que tú te puedes poner peluca en tu tiempo privado, cuando tú no estés sirviendo, como lo va a hacer cualquier otra gente que se maquillan, las mujeres policías se maquillan cuando están en su tiempo libre. Ahora, cuando usted esté en la institución y cuando usted esté sirviendo o representando la institución, usted tiene que acoplarse a todas las normas que han estado siempre. Lo que no están y que nunca debieron estar y que no estarán son esas normas que persiguen específicamente la orientación sexual como si eso fuera algo que afectara a la institución, cuando no, afectaría a la institución que tú hicieras algo, tú sabes, desacoplado con la imagen normal que tiene todo el mundo. Pero lo que tú hagas en tu vida privada no debe por qué afectar la institución en ningún sentido. Sí, y también yo creo que, por ejemplo, esta es una conversación que todo depende de con quién yo la tenga. En mi familia hay los dos extremos, o muy conservador O muy liberal. o muy liberal. Eso es como que, y yo como que estoy más en el medio. Yo no creo que invisibilizar una realidad te evita que te toque la puerta. Claro. Me explico. Yo tengo una niña de 4 años y evidentemente en algún momento va a llegar la pregunta de por qué 2 mujeres se besan, de por qué 2 hombres se besan. Claro. Porque en algún momento ya lo va a ver. O puede pasar que ella tenga un compañerito de colegio Claro. que tenga 2 papás o 2 mamás. Y te pongo un ejemplo más sencillo. O sea, mi hija ya entró en la lógica de por qué mamá y papá no viven juntos. Y entonces encontró el álbum de fotos y entonces, pero tú te casaste con mi papá y yo tengo que explicarle. Por ejemplo, la psicóloga me dice, porque yo busco ayuda para todos, señores, buscan ayuda, que es más fácil. Son los tiempos de antes que no... Y ella me dijo, mira, que tú tienes que normalizar el concepto de divorcio. Claro. Yo le decía, pero es que yo no le enseñé lo que es el matrimonio a ella. Me dice, bueno, pero ella lo aprendió. Entonces ahora tú tienes que normalizar el concepto de divorcio y el concepto de familia. Por ejemplo, yo tuve una actividad con mi hija recientemente y me tiré una foto con el papá de la niña, nosotros y la subí. Y mucha gente me preguntó, ¿volvieron? No, mi amor, no volvimos, pero tratamos de que ella tenga una vida sana, que ella tenga recuerdos de familia y que lo vea. Entonces, ahí va lo que estamos hablando. Yo no creo que invisibilizar una realidad vaya a evitar la preferencia sexual de nadie. Ahora. La orientación sexual. Bueno, la orientación. Ustedes saben que la orientación sexual de nadie. Yo lo que creo es que al igual que con otras cosas, con cualquier otro tema, tú debes hablarlo, comunicarlo, estar abierto a escuchar, porque evidentemente no es algo que tú puedas controlar, porque tú no puedes controlar ni siquiera la educación de tus hijos al 100%. El tema de la música que consumen los niños. Tú puedes ponerle Di Blasio en No te voy a poner un ejemplo. Te voy a poner un ejemplo. Tú sabes que yo escucho de todo. Si fuera por lo que yo escucho, mi hija escuchara típico y le gustara Ebenezer y Giovanni Polanco, o le gustara Luis Miguel, o le gustara Bad Bunny, o le gustara Rochi y Soy Tingua. Evidentemente. ¿Tú sabes cuál es la música preferida de mi hija? La música cristiana, las alabanzas, mi amor, porque yo te comencé, ella tiene un tema de fe de ella. A mi hija le encanta. Yo oro más porque mi hija me pide orar. Y yo soy una persona creyente, pero tal vez no había tomado la decisión de compartirlo con ella al 100%. Lo hice en un momento, a ella le gustó y mi hija me pide orar. La artista favorita de mi hija es Saraí y Cristín Di Clario. A ella le gustan todas las alabanzas cristianas, entonces ella en Alexa la pone y ella se sabe más alabanzas que yo. Ella es quien me actualiza y esa es su preferencia. Mira, déjame decirte algo sobre lo de normalizar. Hay que tomar en cuenta 2 cosas. Una, y lo hablábamos con el tema de los niños y tu hermano teniendo novia siendo menor. También hay que entender las etapas de los niños. Tú sabes, como que
tú nunca vas a venir a hablarle a los niños sobre estos temas, que usualmente son para gente mayor, cuando ellos no te lo han pedido, cuando ellos no necesitan esa información. Ahora, cuando ellos se acercan con la pregunta, número uno, es distinto. Y lo que yo he aprendido, lo poco que he aprendido, yo no tengo hijos, pero lo poco que he aprendido es que usualmente somos los adultos que tenemos más problemas de hablar de esos temas que los niños, pues los niños no tienen Porque ellos no tienen prejuicio. Ellos no tienen prejuicio. Ellos te lo Y van a empezar a construirle la manera en cómo tú le expliques sus interrogantes. Exactamente. Entonces tú tienes que decirle por qué tú tienes un familiar LGBTI que tiene, y tú dices, sí, ese es con quien tu tío está compartiendo y con quien tú sabes. Y eso queda ahí. Tú te concentras en el cariño y no necesariamente en estos tecnicismos que no son quizás apropiados en ese momento para la niñez. Pero hay muchos fenómenos, como tú hablabas del matrimonio y el divorcio, hay muchos fenómenos que quizás... Que para ellos crean confusión. Que pueden crear confusión y al final lo van digiriendo. Ahora tú lo que debes tener conversación franca y una conversación que sea adecuada. Cuando mi hija aprendió la palabra novio, que lo aprendió por su papá, gracias, no por mí. Todo el que me llamaba por teléfono, mamá, ese es tu novio. Yo, no, mi amor, me está llamando mi jefe del trabajo, niña, espérate. Porque para ella es algo novedoso, pero mi hija iba diciendo que ella se va a casar cuando ella esté grande. Porque ella ve la foto, el vestido, no sé qué. Y entonces la princesa de Disney, mi amor, entonces ella dice que se va a casar. Y tiene 4 años. Claro. Entonces, tú sabes que la gente tiene la idea de que todo el que defiende estas causas es promiscuo y apoya otras causas. Entonces, para ti, por ejemplo, el tema de la ideología de género en las escuelas. ¿Cuál es tu posición? ¿Cuál es tu percepción? Pero me ligaste el promiscuo con la ideología de género. Porque la gente entiende... ¿Qué iba a decir que yo estoy esperando para poderme casar, para allá... ¿Para qué? Porque, por ejemplo, está el argumento de la promiscuidad, pero es muy interesante porque es la misma sociedad que no te permite acceder como una persona LGBT a una institución como el matrimonio, que se supone, desde la perspectiva cristiana, le da solidez a tu familia. Entonces, no te dejan acceder al matrimonio, pero luego te acusan de ser promiscuo. Porque ¿por qué nos permiten tener ese matrimonio tradicional y poder nosotros tener una familia? Entonces, ¿tú sueñas con una familia tradicional, con una vida...? Ay, sí, yo sí. Yo sí. Evidentemente todavía en este país no se puede. Ojalá en algún momento se pueda, pero yo sí, yo estoy felizmente comprometido con mi familia tradicional. Con mi familia tradicional. No, porque yo iba a decir, ¿cómo que yo no me enteré cómo fue, dónde? No, mira. Felizmente comprometido con la idea de tener... Con la idea de la familia. Porque esa al final es la idea de la igualdad. ¿Y cuál es la idea de la igualdad? Porque vamos a hablar de la promiscuidad LGBTI. Hay muchísimas personas heterosexuales que son promiscuas. El hombre dominicano es promiscuo por naturaleza. Hay muchísimas personas heterosexuales que pegan cuernos. Entonces, yo lo que digo es, las personas LGBTI deben de tener el mismo derecho, no solo a ser promiscuo, pero también a tener una vida conservadora, el que la quiera tener. Si usted no se quiere casar, sea LGBTI o no lo sea, no se case. Si usted quiere tener varias parejas sin hacerle daño a los otros, hágalo. Pero si usted nada más quiere tener una, también que el Estado pueda reconocerte, porque esto no es solo romántico. Estos son de efectos jurídicos y de beneficios que ha reconocido la Constitución y que han reconocido las leyes, la seguridad social para ti y tu pareja, que la pareja mía no puede acceder a ellas, tú sabes. Mira, la primera entrevista que yo te la mandé, que fue con el ex senador Luis René Canán, para mí fue muy impactante. Porque primero era una persona brillante, yo quedé totalmente deslumbrada, mi aprecio y distinción para él. Pero para mí fue muy impactante ver cómo él hace un análisis entre su convicción de fe, eso que tú hablas de derechos y de protección como médico, desde un punto de vista legislativo por su experiencia, pero también como creyente. Y a mí me gustó mucho lo que él dijo, que él decía, mira, yo como persona de fe no estoy de acuerdo con la homosexualidad. Tú me preguntas a mí, no estoy de acuerdo. No es lo que Dios creó, no debe ser. Ahora, él decía, como médico, yo trabajé como legislador para que existiera protección para las personas transexuales. Acceso a medicamentos para VIH porque era necesario. Un trato digno cuando iban a recibir asistencia médica. Un reconocimiento. Por ejemplo, él está de acuerdo con que en el Código Penal debía existir, que no estaba mal. Claro. De lo que discutimos fue, mira, no es necesario hasta cierto punto, pero tampoco estoy en desacuerdo con que esté
por la realidad social que tenemos, porque eso es otra cosa, señores. A través de por esa realidad que tú legislas. Ahí entramos en el espíritu del legislador. El espíritu del legislador es esa vocecita que como el Espíritu Santo, que la gente dice que el legislador legisla en función, valga la redundancia, de la realidad social. O sea, las leyes son un constructo de nuestra realidad social. Y evidentemente, la gente habla de por qué tenemos que tener leyes de protecciones para las mujeres, de violencia de género. Bueno, porque tenemos una realidad social donde la cantidad de feminicidios es avasallante. Cuando esa realidad cambie, pues tal vez esa ley sea obsoleta. Claro. ¿Por qué tenemos que tener un ministerio de la mujer? Porque todavía existen espacios que la mujer necesita defensa. ¿Yo estoy de acuerdo o no con la cuota de la mujer en política? Si tú me preguntas, no debería existir. Pero en nuestra realidad... Debería existir cuando la igualdad esté en un momento donde no sea necesario. Pero nuestra realidad social impera. Claro. Porque si no existiera la cuota, no existieran tantas mujeres en espacios de poder. Y no es por falta de capacidad. Es por un sesgo mental que todavía existe. Porque, por ejemplo, a los hombres no le preguntan en una entrevista de trabajo, ¿usted tiene hijos? ¿Va a tener más hijos? ¿Se va a casar? Claro. ¿Es soltera? A ustedes no le preguntan eso. A los hombres no le preguntan que tienen hijos. ¿Y con quién tú dejas a tus hijos para trabajar? A mí me lo preguntan 3 o 4 veces a la semana. Mira, déjame decirte algo sobre la posición de la iglesia y cómo uno divide, porque yo también soy creyente, yo soy católico, aunque yo no participo de la iglesia como tal, pero sí tengo una relación muy especial con Dios. Pero yo he apoyado muchísimas cosas porque yo digo, hay que entender el rol en el que nosotros nos encontramos, que fue lo que pasó con tu entrevistado. Él puede tener sus creencias, pero cuando él es legislador, él está cumpliendo un rol según la Constitución. Yo te puedo decir, yo tengo mis ideas de, yo particularmente, cómo yo puedo ser una persona gay y religiosa. Son mis ideas, pero también puedo creer en Dios, en Jesucristo. Y yo que he estado en tantas partes del mundo, yo no sé si tú eres católico, eres evangélico o no crees. Yo he estado en espacios en los que la gente cree en cosas completamente distintas. Ahora, tú tienes que entender que tu religión es tuya y tú la vives como tú la vives, pero tú no puedes imponerla al otro. Incluso desde una concepción religiosa hay cosas que yo no entiendo. Por ejemplo, yo no entiendo la insistencia de algunas iglesias de mantener ciertos pecados o cierto dogma religioso como una ley penal, por ejemplo, porque la gente no está llamada a venir a Dios porque le vayan a dar 2 años de cárcel. ¿Entiendes? La gente no está llamada a dejar de ser... Tú sabes que una de las causas de la unidad del matrimonio católico, para que tú lo puedas anular, la homosexualidad es una de las causales. Claro. Si tú descubres que tu pareja es homosexual, es una causa de anulación automática. La infertilidad también. Pero ahí también... Porque el matrimonio está visto como... Para procrear. Para el pero también ahí te digo que ahí yo coincido contigo, pero tengo una percepción y es que yo puedo entender quienes defienden, sin emitir un juicio de valor, si estoy a favor o en contra, el matrimonio legal entre personas del mismo sexo, porque entiendo lo mismo que tú dices, el tema de los derechos sociales y eso. ¿Tú estás en contra del matrimonio de la iglesia? Sí, estoy en contra del matrimonio de la iglesia porque entiendo que cuando usted se suma a una religión, es como diríamos los abogados, es un contrato de adhesión. Entonces usted no puede ir... Voy a decir algo a la cámara para que conste. No sé qué diga el movimiento, pero yo no tengo el más mínimo interés en el matrimonio igualitario en las iglesias. Eso a mí no me interesa y creo que a nadie que tenga este movimiento le interesa eso. A nosotros lo que nos interesa es que los mismos derechos que tú tienes por casarte, no en la iglesia, en el Estado, nosotros legalmente tengamos ese derecho. Yo creo que... De hecho, escribí un artículo sobre el matrimonio como una institución estatal. Yo tengo la convicción de que la iglesia y un sinnúmero de causas no pueden estar del mismo lado. Porque si están del mismo lado, entonces está... Por ejemplo, la iglesia católica no puede estar del lado del aborto, no puede estar del lado del matrimonio igualitario. Y eso está bien. Y eso está bien. Y en el momento en que lo esté, entonces se desvirtuó de su naturaleza. Y eso está bien. Ahora, lo que está mal es que un Estado de derecho, donde se supone que esto no es un Estado fundamentalista, hay gente que habla del... Existe la libertad de culto. Hay gente, claro, yo tengo la libertad de creer o de no creer. Entonces, si yo, por ejemplo, si yo fuera ateo y yo decido no creer, ¿tú me puedes explicar cómo es posible que a mí se me respete mi derecho a no creer, pero todo el ordenamiento jurídico esté organizado sobre la base de la visión de una religión en específica? Yo soy creyente y no estoy de acuerdo con eso. Entonces, pero bueno, tenemos de dividir. Diría aquí la producción que este es el episodio más largo que se ha grabado.
Porque evidentemente yo creo que pudiéramos hacer volumen 1, volumen 2, volumen 3. Pero no podemos acabar esta entrevista sin yo preguntarte lo siguiente. Vi tu postulación al Premio Nacional a la Juventud y hubo algo que dijiste que a mí me gustó mucho. Tú decías que has recorrido el mundo, pero siempre con el deseo de volver aquí. Para devolver lo mejor. ¿Qué sería para ti devolver lo mejor para la República Dominicana? Bueno, primero, devolver lo mejor de mí. Yo creo que he hecho un recorrido donde he estado expuesto a una formación de excelencia, una formación difícil de acceder, que gracias a Dios tuve la oportunidad de hacerlo. Y yo creo que ese compromiso me da a mí también propósito de poder venir a República Dominicana y quizás educar un poco, porque claro, están las decisiones, tú sabes, y las cosas jurídicas que uno hace, pero al final del día es cómo yo puedo utilizar mi ejemplo para sensibilizar un poco de los temas que yo entiendo son importantes. Y algo que a mí mucha gente me ha hablado es que mira la imagen que se tiene de la persona homosexual, de la persona gay. El nivel de acceso que yo tengo, o sea, poder un espacio y sentarme, y esa educación quizá que yo he tenido me da el privilegio, porque es un privilegio, de que a mí quizás me sientan y no se burlan de mí. Claro. De que le sacan un video a un policía maquillado, pero a mí quizás eso no lo hace, y esos son los privilegios de ese trayecto que yo he construido. Entonces, ¿cómo yo puedo demostrarle a las personas de que yo puedo ser una persona abiertamente gay y yo sigo siendo un muy buen abogado, yo sigo siendo un muy buen hijo, yo sigo siendo un muy buen amigo, y eso no ha cambiado la persona que tú conoces desde, no vamos a decir cuántos años. Nos estamos poniendo viejos, señores, ya no podemos decir la edad. Pero van casi 15 años que tú y yo no conocemos, que creo que un poquito más. Y yo sigo siendo la misma persona. Entonces, al final, los policías LGBTI no podían ser policías, no pueden ser LGBTI policía, porque muchas personas entienden que hay algo inherentemente mal con las personas LGBTI. Sin embargo, en mi caso, yo estoy demostrando que tú puedes ser LGBTI y al final tú no solo puedes ser bueno, tú puedes ser excelente en lo que tú decides hacer. Y ojo, importante aclarar que nosotros estudiamos juntos, nos conocemos del colegio. Tal vez la etapa de mayor irreverencia. A mí me tomó un poquito más de tiempo que a él dejar esa etapa de irreverencia. Porque la verdad es que Anderson siempre fue una persona muy correcta, muy de estudios. Nos reencontramos en la universidad y creo que cogimos clases todos los cuatrimestres juntos. Y la verdad es que Anderson siempre estaba estudiando. Nunca hizo otra cosa más que estudiar. Y en ese momento nosotros ninguno conocíamos su preferencia. Y esa amistad y ese vínculo ha permanecido, y yo doy fe de que tú eres una persona correcta, buen hijo, responsable, buen amigo, y que mucho más conservador de lo que él mismo cree. Porque, señor, él tiene la idea de la familia, de la estructura, que tal vez en algún momento yo he dicho que soy de que la conservadora. Mira, ¿tú sabes qué? Me olvidé de eso. Yo me cogí varios años sabáticos luego de salir de un hogar. Claro. Y dije, mira, ¿tú sabes qué? Voy a pensar en mí y voy a hacer lo mínimamente responsable que me obliga a mi hija y lo que tengo que hacer. Pero después de que yo salga del trabajo... Pero la gente tiene el derecho a ser conservadora. Y claro. yo tengo derecho a vivir una vida dentro de lo que cabe conservadora. Y entonces... Ahora, yo lo que no voy es a imponerle mi visión conservadora a quien decide hacerlo diferente. ¿Aspiraciones políticas? ¿Aspiraciones políticas? No, realmente no. Lo que pasa es que, dime tú, ya a mí me acaban por ser gay en este país. Imagínate que salga en un partido político. Yo creo que yo he construido mucho de forma independiente, claro, con el apoyo de mi familia y tal, pero sin involucramientos políticos. Y aquí este es un país donde si mañana yo salgo y digo, soy de tal partido, cada vez que yo hago una opinión van a decir, eso es porque o está en el gobierno o está en la oposición. Pero tú sabes que eso no importa. ¿Tú sabes por qué? ¿Por qué? Porque algo yo he aprendido y me ha costado aprenderlo. La gente te va a señalar, no importa lo que tú hagas. Como sea. Y al final del día, como yo he dicho en otras entrevistas y tal vez cuando estoy con jóvenes, yo le digo a los jóvenes en las escuelas cuando trabajo con ellos, la juventud tiene que ser osada, tiene que ser atrevida y tiene que formar parte de la toma de decisión. Indiscutiblemente, tú has defendido muchas causas. Por ejemplo, hubo un proyecto muy bonito, que no sé quiénes lo vieron hace muchos años, se llama Tú no tapas eso, del cual tú fuiste líder, sí, que era concientizar a los jóvenes del embarazo adolescente. Pero verdaderamente, todas esas acciones que tú defiendes, al final lo tuvo que decidir un tribunal, sí, que es puesto con mucha incidencia política. Al final, estas leyes que estamos discutiendo aquí lo deciden un grupo de personas. Entonces, tal vez tú deberías, yo te lo he dicho en privado, darle otra mirada, porque al final del día, y este espacio nace de eso, de cambiar esa percepción,
No todo el que es político es corrupto. Y parte, como te decía al principio de la entrevista, es mostrar quién tú eres fuera del estigma social. Entonces, hay muchas personas preparadas, capaces, con una historia. Todos tenemos una historia que nos mueve y nos motiva. Y hay que romper con ese estigma. Hay que romper con el estigma de no lo hago y no participo y no tomo esa acción. ¿Por qué van a decir de mí? Porque es injusto, porque queremos un país mejor. Y a veces tengo una amiga que siempre dice, Ansel, vergüenza le da a los que tienen. Entonces, si siempre son la gente que se preocupa por su honor, que se aleja de la política, entonces, ¿quiénes son los que quedan? Pero yo quiero decirle a la gente que si pasara, que estén seguros de que sea lo que sea, va a ser por San Juan. Muy bien. Bueno, muy bien. Ya te sabes, senadora, allá, o un apoyo o una competencia. Entonces, nada, no, para mí un placer. La competencia, Feli, no se puede. Nunca, claro. Para mí un honor tenerte aquí, tener esta conversación que tal vez hemos tenido ampliamente fuera de una cámara. Como siempre te digo, mi aprecio para ti. Yo creo que tú tienes mucho que dar y lo has demostrado en grandes estamentos. Yo siempre sigo lo que haces porque el Señor se la pasa viajando. Pero para nosotros, quienes te conocemos, es de mucho orgullo todo lo que tú has construido. Y también es importante que la gente sepa que eso es lo bonito de vivir en democracia. Podemos ser amigos, podemos admirarnos y respetarnos y creer en cosas totalmente diferentes. Porque de eso se trata la igualdad, la libertad de expresión. Claro que sí. Y de eso se trata que el día de hoy tengamos un país social y democrático de derechos. Entonces, para mí un placer. Gracias por tenerme aquí. Para mí muy feliz de estar y de también ver la profesional que eres, la persona que eres, que sé que te ha tomado mucho esfuerzo, mucha preparación. Y nada, sé que a veces no estamos de acuerdo, pero eso es lo lindo de estas amistades donde uno puede siempre tener un diálogo con respeto. Y de también las intenciones, porque podemos estar en plazas diferentes, pero yo sé que tanto tú como yo al final lo que tenemos es las mejores intenciones para nuestras comunidades, nuestra familia y el país. Muchas gracias por estar aquí. A usted gracias por sintonizar una nueva vez con Voz Propia. Suscríbanse, compartan, denle a la campanita y recuerden que lo importante de tener conversaciones es escuchar, estar abierto a aprender y que podemos disentir, podemos no estar de acuerdo, pero que siempre debemos buscar lo mejor para la República Dominicana. Muchas gracias.